Hola, bienvenidos. Yo soy Ana Valentina y en este video hablaremos sobre uno de los temas más importantes de la química orgánica, la nomenclatura de los grupos funcionales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los químicos nombran compuestos como el ácido acético o el etanol? Todo tiene que ver con las reglas de la IUPAC y con los grupos funcionales que están presentes en cada molécula. En este video te explicaré paso a paso cómo identificar y nombrar los principales grupos funcionales de forma sencilla y con ejemplos claros. Empecemos. La primera familia con la que comenzaremos sería los alcoholes. Tenemos dos maneras de nombrar a los alcoholes, que es la manera trivial y la IUPAC. Cuando tenemos la trivial es solamente cuando lo vemos más sencillo, cuando tiene 2 o 3 o hasta 4 carbonos. Ya en una manera así no podríamos nombrarlo de manera trivial, ya tendría que ser IUPAC. Ya una vez que empezamos con los números y en qué posición está y así, ya no cuenta como manera IUPAC, entonces ahí sí encajaría la trivial. Bueno, para los primeros ejemplos tenemos aquí 1, 2, tenemos 2, es un etil, ya que tiene una ramificación con el alcohol. Entonces, para nombrarlos de manera trivial, solamente hay que escribir la palabra alcohol, de hecho aquí lo tengo mal escrito, el alcohol, pero no importa. Entonces tenemos alcohol y es un etil, lo cambiaremos con la terminación ico. Entonces etanoico, y así quedaría el primero, alcohol etanoico, por los 2 carbones que tiene y un alcohol. Para el siguiente contamos los números de carbono: 1, 2, 3. Hay 3 carbonos y un alcohol. Decimos que agregamos el nombre alcohol y la terminación ico de los 3 carbonos. 3 carbonos son propil, entonces sería propílico. Aquí está terminación. Ahí disculpen las faltas de ortografía. Ok, para el siguiente tenemos una ramificación que parece complicada, pero en sí es un terbutil. Entonces, a esta ramificación se le llama terbutil. Y aquí tenemos a nuestro alcohol. Entonces sería alcohol terbutílico. Y así se quedarían nuestras 3 principales nomenclaturas en trivial. Para el siguiente, en el inciso A, tenemos que hay una cadena de carbonos y a simple vista podemos ver que hay 2 OHs, 2 alcoholes y un etil. Entonces, como primer paso de nomenclatura siempre es contar la cadena más larga de carbonos. Entonces, como vemos que es una lineal, nomás contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 8 carbonos. Tenemos 8 carbonos. Ahora lo siguiente, ver los sustituyentes. Ya dijimos que teníamos un alcohol, un etil y otro alcohol. Por siguiente paso, veríamos cuál de los dos está más cerca. Ya que tenemos 2 alcoholes, tenemos que ver cuál es el más cerca al iniciar la cadena de carbonos. Entonces, del lado derecho tenemos 1, 2, 3. En el número 3 está el alcohol. Del otro lado, 1, 2, 3. Vemos que de ambos lados está igual del mismo lado. Al numerarlos queda en la misma posición el alcohol. Entonces nos pasaremos al siguiente sustituyente, que por lo visto solamente es el etil. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. El etil quedaría en el número 5. Y del otro lado, del lado de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. Entonces nos conviene más iniciar de acá, de izquierda a derecha. Entonces contamos. Ya una vez contando cuántos carbonos tenemos y señalando los sustituyentes, empezaremos a nombrar la cadena de carbonos. Entonces, empezaremos alfabéticamente y solamente tenemos un etil. 4 etil. Y ahora, para la terminación de los alcoholes, siempre tiene que terminar con ol.
La terminación de los alcoholes termina en -ol. Entonces, si son 8, la raíz griega de 8 es oct. La raíz griega de 8 es oct. Entonces, tendremos lo siguiente es señalar dónde están los alcoholes. Vemos que en el carbono 3 y en el carbono 6. Por lo tanto, escribimos 3, 6. El prefijo es di, ya que tenemos 2, entonces serían di y la terminación ol. Y así quedaría nuestra primera nomenclatura así quedaría la nomenclatura de esta cadena de carbonos: 4 etil, oct, 3, 6 diol. El siguiente ejemplo es un compuesto que tiene un grupo funcional aromático y aquí tenemos el alcohol. A este lo podemos nombrar como la manera normal, la IUPAC, que es hidroxibenceno. Pero si recuerdan, en la familia de los aromáticos tiene sus subfamilias, que en este caso tiene un OH. Entonces, cuando un aromático tiene un alcohol, se le dice fenol. Entonces, a este compuesto únicamente le diremos fenol o pues normalmente hidroxibenceno. Pero una de las maneras más correctas de decirlo es fenol, ya que de la familia de los aromáticos también surge la familia de los fenoles. Entonces, cada vez que veamos un OH, un aromático y otro sustituyente, como por ejemplo aquí podemos agregarle el etil, entonces tenemos que es un etilfenol. No hay necesidad de nombrar en qué carbono está, solamente con decir que está aquí el etilfenol, hay un etil y es el alcohol. Entonces pues únicamente le diríamos fenol, no pasa nada, es una de las maneras más correctas y de la mayoría de las veces se utiliza esto. La siguiente familia que veremos es de los ésteres, y en esta también tenemos dos maneras de nombrar: la trivial y la IUPAC. Empecemos con la trivial. Para la trivial únicamente marcaremos para la trivial marcaremos únicamente alfabéticamente y terminaremos con la palabra éter. Entonces, aquí tenemos un metil y aquí un etil. Entonces, como va primero el etil que el metil, sería etil, metil, éter. Únicamente en la forma trivial terminamos con la palabra éter y lo hacemos alfabéticamente. Para el siguiente, aquí vemos que tenemos dos etiles. No hay manera, no importa si no le pones el di de que son dos o el tri o así. Únicamente si le pones etil, éter, ya te da a entender que ambos lados son etiles. Entonces sería etil, éter, etil, éter. Para el siguiente tenemos un isopropil. A lo que el nombre que se le daría, para lo que a este nombre se le llamaría isopropil éter. Y ya, esta es la manera en la que podemos nombrarlo trivialmente. Para la IUPAC no damos terminación éter, al contrario, aquí contamos los carbonos, aquí se le da como lo normal, solo que únicamente el sustituyente que esté más fácil y más pegado al éter, solamente se le agrega el término oxi, o sea, metoxi, etoxi, protoxi, butoxi. Entonces solamente a esas ramificaciones le agregamos el oxi. Entonces por lo que aquí vemos es que tenemos un terbutil, aquí tenemos un terbutil y aquí tenemos un 1, 2, 3, tenemos un 2 propeno. Entonces, para darle el nombre a este compuesto, solamente también tenemos que acomodarlo alfabéticamente. Por lo tanto, tenemos un terbutil y un éter. Esto lo juntamos y sería terbutoxi. Aquí está la terminación que le dice
que en la cadena de carbonos hay un éter. Entonces, terbutoxin 2 propeno. Y señalamos en dónde está el doble enlace. Si vemos, no contamos de derecha a izquierda, no, se cuenta de dónde está el éter para allá. Por lo tanto, 1, 2, 3. Entonces está en el carbono 2 el doble enlace. Para el siguiente ejemplo, vemos un ciclo. Entonces, para darle nombre a a simple vista yo creería que sí se puede en forma trivial, pero no se puede. Entonces, tenemos 1, 2, 3, tenemos un propil. Como no podemos decir cicloetoxi o así, o sea, no quedaría bien. Entonces a esto, mejor señalamos esto, que sería un propozzi. Propozzi y un ciclohexano. Tiene 6 carbonos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé que la figura está muy fea, pero es un ciclohexano. Entonces, el nombre de este compuesto sería propozzi es ciclohexano. Propozzi ciclohexano. Solamente agarramos, pues así diciéndolo, la ramificación más fácil, que se pueda nombrar más fácil, el propil, el propozzi, y la terminación ciclohexano. Los siguientes grupos funcionales a los que nombraremos son los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas prácticamente van de la mano. Cuando tenemos una ramificación, un carbono y otra ramificación, pero tenemos un doble enlace con el oxígeno, es una cetona. Entonces, casi siempre las cetonas van a estar en medio de la ramificación de los carbones. Y esa es la terminación ona. Los aldehídos, por lo tanto, tienen un hidrógeno al lado del carbono y el doble enlace con el oxígeno. Estos van primero, casi siempre van a estar en el primer carbono de la ramificación y de la línea de carbonos. A los aldehídos la terminación que se le da es anal, y siempre los aldehídos tienen prioridad que las cetonas. Para nombrar el primer compuesto, vemos que hay un hidrógeno y un oxígeno. Entonces, por lo tanto, aquí hay un carbono. Por lo tanto, dijimos que si hay un carbono, un oxígeno y un hidrógeno, es un aldehído. Entonces, nombramos 1, 2, 3. Tenemos 3 carbonos, porque empezamos de donde está el carbono del aldehído, no desde el hidrógeno, desde el carbono de donde está unido al doble enlace. Por lo tanto, son 3 carbonos. El nombre que se le da a los 3 carbonos es propil. Entonces, como son 3 carbonos, se le da la raíz griega prop, y tenemos que es un aldehído. La terminación del aldehído es anal, prop, anal. No hay necesidad de marcar que está en el 1 propanal, porque el aldehído siempre va a ser el que está en el primer carbono de la línea. Para el siguiente compuesto, vemos que solamente hay un doble enlace con el oxígeno, así que es una cetona. Empezamos del lado donde tenemos más cerca la cetona, y es por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos los sustituyentes que hay, solamente hay un metil. Entonces, tenemos 5 carbonos, en el carbono 3 hay un metil y en el 2 está la cetona. Entonces, marcamos alfabéticamente 3 metil, penta, 2 ona. Y así sería el nombre del inciso B de las cetonas. Es una cetona, por lo tanto termina en ona, está en el carbono 2 y es de 5 carbonos. Vamos por el siguiente ejercicio. Aquí tenemos que es un bromo. Si no se quieren saber, es un bromo, una cetona y 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, ¿de qué lado le vamos a dar prioridad? La prioridad siempre va a ser la cetona, por ser más grande. Entonces, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Nombramos alfabéticamente 3 bromo,
bromo, 3 bromo, but, de la raíz griega del 4 but, 2, 1. Para el ejercicio D tenemos un alcohol y una acetona. Aquí si contamos, en el carbono 2 está el alcohol, pero siempre va a ser prioridad la acetona que el alcohol. Entonces nos vamos por el lado de donde esté más cerca la acetona, que es del lado izquierdo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una cadena de 7 carbonos. Marcamos alfabéticamente. Vemos que uno de nuestros sustituyentes es el etil y el otro es el alcohol, pero como el alcohol no es priorizado, no se terminaría en nol, se le daría el nombre hidroxi y la acetona. Entonces, al nombrar la molécula, marcamos primero que en el carbono 2 está el etil, en el carbono 6 está el alcohol, pero se le dice hidroxi 3. En el carbono 3 está la acetona. Entonces ya no hay más sustituyentes. La raíz griega del 7 es et, 3, ona. Y así quedaría nuestra inciso D. Para el inciso C, vemos que hay un aldehído, aquí está el aldehído y aquí está la acetona. Marcamos primeramente de qué lado está más larga la línea de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. De este lado son 7, pero no podemos dejar fuera la acetona. Entonces empezamos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos ahora 8 carbonos. Por lo tanto, empezamos del aldehído, porque el aldehído siempre va a tener prioridad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vemos que nos quedó un etil y un metil. Entonces, tenemos ambos grupos funcionales, lo que nos deja pensar cuál se nombraría primero. Bueno, el aldehído va a ser prioridad, siempre va a ser prioridad primero que la acetona. Entonces primero va el aldehído y luego la acetona, pero no vamos a decirle ona o on, no. Para la acetona se le agrega el oxo. En vez de acetona con terminación ona, se le va a marcar en qué posición está la acetona y el oxo. En vez de ona, se le marcará como oxo cuando hay alguien mayor que la acetona. Cuando la acetona no prioriza, se le marca el mayor como oxo. O sea, tenemos el aldehído y una acetona, que eso se le dice oxo. Entonces, marcamos. Este también entra como alfabéticamente. O si no, como seguimiento y prioridad. Entonces tenemos, en el 5 hay un etil, en el 5 hay un etil, en el 5 hay un etil, en el 4 hay un metil, y en el 6 hay una acetona, oxo. Ya una vez oxo, ya sabemos que ahí hay una acetona. La raíz griega de 8, oct, está oct, pues bueno, el aldehído siempre va a estar en el número 1, octanal. Y aquí tenemos nuestro nombre de este compuesto: 5 etil, 4 metil, 6 oxo, octanal. Ahora lo siguiente que veremos son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen una ramificación y, al igual que las cetonas, tienen un doble enlace con el oxígeno, pero aquí tienen un alcohol. El alcohol con el carbono y el oxígeno, el doble enlace del oxígeno, los hace notar que son ácidos carboxílicos. Entonces, para nombrar los ácidos carboxílicos se le da por inicio, antes de nombrar el compuesto, el ácido y la terminación ico. Entonces, por siguiente daremos los ejemplos. Bueno, como primer ejemplo vamos a tener el inciso A. El inciso A nos marca que tenemos un aromático, pero para no darle el nombre como Yupac, le daremos el nombre como familia. La familia que tiene los aromáticos con los ácidos carboxílicos es ácido
benzoico. Este es el nombre de la familia de los aromáticos con un ácido carboxílico. En el siguiente ejemplo tenemos un ácido carboxílico y un bromo. Entonces empezamos la numeración de aquí: 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que nuestra cadena es de 5 carbonos y los sustituyentes únicamente va a ser el bromo. El ácido siempre va a ser el primero de nuestra línea, por lo tanto pues no se marca en qué carbono está el ácido. Entonces el nombre de este compuesto sería ácido 4 bromo pentoico. Aquí tenemos nuestra terminación pentoico. Y ya, así sería el nombre del inciso B. Para el inciso C, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Nuestra línea es de 6 carbonos. Pero aquí tenemos un alcohol. Aquí está el ácido, el alcohol y una acetona. ¿Cómo nombraremos esto? Bueno, empezamos con el ácido. 1. Y por siguiente marcaremos en dónde están los otros sustituyentes. En el 3 está el alcohol, hidroxi. En el 5 tenemos la acetona. Si recordamos anteriormente, se le dice oxo. 5-oxo. Y hexanoico. La raíz griega de 6 es hexa. Y oico. Oico de final. Bueno, yo soy Diego y voy a hablar de las amidas. Primero que nada, ¿qué son las amidas? Pues las amidas son derivados de los ácidos carboxílicos. Se forman al sustituir el grupo OH del ácido por un grupo amino. Y esta es su estructura general, las amidas primarias. Bueno, las reglas de nomenclatura: si primero se parte del nombre del ácido carboxílico, se cambia la terminación oico por amida. Y si hay sustituyentes en el nitrógeno, se indica con el prefijo N. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual pues primero empezamos donde está la amida, que es donde está el oxígeno, doble enlace carbono, y empezamos a contar, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una cadena principal de 6 carbonos. Y en nuestro cuarto carbono tenemos lo que es un hidroxilo. Y bueno, lo nombraremos de la manera 4-hidroxil hexanamina. Y ok. Y ahora vamos por los anhídridos. ¿Qué son? Se derivan de las condensaciones de ácidos carboxílicos. Se elimina una molécula de agua. Se consume, son comunes en reacciones de síntesis. Y bueno, esa es su estructura. Y sus reglas de nomenclatura, pues partes del nombre ácido carboxílico se reemplazan las palabras ácido por anhídrido. Si es asimétrico, pues se usará un solo nombre. Si es mixto o no es simétrico, se nombra en orden alfabético. Y bueno, aquí está el ejemplo del anhídrido. Y empezamos por donde está nuestro oxígeno, con doble enlace en el carbono y hay un bromo a un lado. Y empezamos a contar desde ese carbono, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una cadena principal de 6 otra vez. Y en nuestro quinto carbono tenemos un hidroxil. Empezamos con lo que es a nombrar con bromuro, por el bromo que tenemos. Y ahora sí ponemos lo que es 5, porque es donde se encuentra el hidroxil. Y el nombre de la cadena, que es de 6, sería hexa y con la terminación oilo. Soy Lua Reyes y yo les hablaré de los ésteres. Los ésteres se derivan de un ácido carboxílico en el que ha sido sustituido el grupo hidroxilo, el grupo OH, el alcohol, por un grupo alcoxi. Estos aparecen en los olores y sabores de frutas y verduras. Ahora, para nombrarlos tenemos que saber que la terminación es oato y la nomenclatura IUPAC pues básicamente es como las anteriores. Se busca la cadena más larga primero, empezando desde el éster y sería desde aquí en este caso. Ay, permítame. Y después buscamos o identificamos los grupos funcionales. Por ejemplo, aquí tenemos un alcohol, en este caso es un hidroxi, porque como ven, aquí tenemos nuestro éster, que es el que le tomamos la importancia en este caso. Entonces se nombraría 3-hidroxi. 3-hidroxi, la raíz griega del número de carbonos que tenemos, que en este 4 son 4, entonces es bueno, sería butanoato, esa es la terminación. Y este es un metil, entonces sería butanoato de metilo. Aquí tenemos otro ejemplo. Numeramos otra vez la cadena principal. Ay.
Vemos que por aquí tenemos un bromo y aquí un metil. Y de este lado tenemos un etil. Entonces en este caso empezaríamos por el bromo, sería dos bromo, 4 metil, la raíz griega del número de carbonos, penta, la terminación oato, pentanoato, B etilo, porque aquí tenemos nuestro etil. Y tenemos también este último ejemplo, que en este caso tenemos un hidroxi y, como les decía, tenemos un hidroxi y una acetona. Numeramos la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos un etil. Por este lado tenemos un metil. Entonces quedaría 3 hidroxi, 4 metil, 6 oxo, hexanoato de etilo.